Ay, Dios mío. ¿Cómo están, amigos y confidentes? Nosotros aquí en La Chorcha. Espérenos, no, ¿verdad? Sí, está muy bueno el chisme. Oigan, pero muy contentas de estar aquí en este lugar tan bonito que es el restaurante Azafrán Confi. Ay, tan bonito y tan rico. Tan rico y que además Ñom. estamos muy a gusto Sí, en la terraza porque, o sea, hay como calorcito pero rico, ¿no? Oye, es que nos da lado sombra. Sí. Nos da lado sombra, entonces nada más sentimos la brisa del mar que nos queda perfectamente aquí enfrentito. Entonces estamos pero soñadas, soñadas. Y el chisme que ni se nos da, ¿verdad? Y el chisme súper rico. Entonces podemos andar balconeando todos los que pasan por aquí. Véngase, por favor, al restaurante El Azafrán, que le va a encantar todo el ambiente que se vive aquí y sobre todo la carta. Oigan, quiero decirles que el día de hoy tenemos un tema por demás interesante, pero muy actual y de mucho interés social. Estoy segura que así será, Sí. porque es algo que estamos viviendo actualmente, es un movimiento o ha generado un movimiento tal en diferentes ciudades de este país que es obviamente digno de que se tome en cuenta y de que lo hablemos en este programa. Así es que... Por supuesto que sí, quédense con nosotros porque además va a estar con el licenciado Capistrán, que ya también es un amigo y confidente más aquí del programa, y vamos a estar platicando acerca de alerta en el hogar y la violencia de género, porque se cree que cuando se dice violencia familiar, se refieren mucho cuando el hombre maltrata a la mujer, pero la realidad es que también hay mujeres que maltratan a los hombres, ¿no? Y de los niños maltratados y los demás. niños maltratados, ¿Qué pasa etcétera, dentro de etcétera? un hogar? Y bueno, por supuesto, hablaba yo hace un momento o hacía referencia a todas las marchas y movimientos que se están haciendo en ciudades de este país, como es el caso de la Ciudad de México, que se han hecho manifestaciones, que inclusive se han tomado medidas como... ubicar únicamente algunos vagones específicos para las mujeres, vagones del metro, o utilizar el silbato que puso el gobierno de la Ciudad de México para aquellas mujeres que se sientan en peligro y demás. Entonces vamos a estar hablando de eso para que se queden con nosotros, porque nos interesa saber no solo lo que opinan, sino nos interesa platicar y echar el chal con ustedes, tener retroalimentación como siempre. Para eso tenemos nuestras redes sociales. Exactamente, Amigas TV Más, así es como nos encuentran tanto en Facebook, en Twitter e Instagram. Ahí por favor dennos sus comentarios al respecto de este tema, de todos los demás y también de lo que opinan, ¿no? Con respecto al tema. Oye, pero vamos a ir a una cápsula. En esta ocasión vamos a iniciar, Tami, si te parece, con una cápsula que tiene que ver precisamente Con los niños. este tema, Ajá. con los niños, ¿no? Con los niños que se hacen invisibles, es decir, son niños, es una cápsula que manda la UNICEF, donde hay niños que prefieren camuflarse en su casa para no ser distinguidos por sus papás y prefieren no llamar la atención para no tener problemas con ellos, lo cual es algo muy triste. Por cierto, ahorita regresando les comento de una canción que habla sobre eso, pero vamos a verla y regresamos. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Bueno, pues definitivamente en esta cápsula nos damos cuenta de lo que puede suceder en cualquier familia, ¿no? Por desgracia, hoy que vamos a estar platicando precisamente de alerta en el hogar y la violencia de género, por eso quisimos iniciar con este video más o menos para dar un preámbulo de todo lo que vamos a estar platicando aquí. ¿Con quién? Bueno, con el licenciado Luis Alberto Martín Capistrán. El licenciado. Licenciado y Luis. Y Luis, Fíjate, muy bien. exacto, quedó ahí la Licenciado. combinación perfecta. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, licenciado. Gracias. Ya es muy aquí bien. consentido de amigas y confidentes. Ay, muy amable, gracias, qué amables son ustedes. No, por favor, queremos que nos platique de manera, digamos que de manera muy profesional, ahora sí, es que ya pasó el camión, que nos diga sobre la violencia intrafamiliar y los ámbitos legales. Correcto, el tema de la violencia familiar es un asunto, es un fenómeno social que es muy común, que toda la vida ha sido muy común. Por supuesto que tiene que ver con el tema de la familia, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la sumisión de voluntades. Y hoy está contemplado ya en la ley
era necesario que surgiera. Seguramente nuestros abuelitos lo vivieron y los abuelos de los abuelos, pero es un fenómeno que ha crecido muchísimo. En las familias se viene dando la situación de la violencia intrafamiliar y es algo muy común. Hay situaciones que la gente desconoce y que, bueno, eso es el tema que hoy queremos platicar y que la gente se informe un poquito más, porque hay varios puntos, hay varias ópticas bajo las cuales podemos comentar la violencia intrafamiliar. La psicológica, seguramente los psicólogos se pueden encargar de eso, y la legal es que hoy el Código Penal contempla varios delitos con los cuales se pueden actualizar si en una familia hay violencia, si hay una especie de sumisión de voluntad, el esposo que quiere obligar a la esposa a hacer algo. Y la violencia no solamente es el uso de la fuerza, como suena el concepto, sino también la aplicación de ideas, es decir, a través de la psicología, a través del patrimonio, ¿no? De la palabra, a través de la economía, a través, por supuesto, también del uso de la fuerza. Pues se pueden dar distintas situaciones, y situaciones que pueden ser que a veces la gente no lo cree, ¿no? Que hay veces que la gente que lo está viviendo y no sabe. No lo sabe, no lo sabe. El esposo que obliga a la sí, que no se dan cuenta, esposa, por ejemplo, no a tener relaciones sexuales. Exacto. Pensando el esposo que la señora tiene la obligación de hacerlo porque es su esposa. Y pensando ella que también tiene la obligación. Y ella aceptando sumisamente porque, bueno, desde la ley no sabe o no conoce que puede decir no. Exacto. Pero no solamente hoy es un tema de la fuerza o del hombre contra la mujer. No. No es un tema de misoginia, no es un tema de machismo inclusive, porque también hay violencia intrafamiliar de los hijos a los papás, claro, de las esposas a los esposos. Esas esposas celosas, por ejemplo, que llevan a cabo conductas como de persecución, del stalkeo famoso de las redes sociales, sí, o la revisión de los celulares, la esposa que llega al esposo, ¿no?, con sus copitas y de repente le sustrae dinero. ¿Qué tal? Estamos hablando de aprovechandito, cosas de la fue vida, lo que te gastaste, mi amor, ni modo. Él igual en la fiesta se gastó quién sabe cuánto y no se acuerda cómo. Exacto. Y ella dispone. Hay muchas situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. El Código Penal, esto pasa en todo el país, por supuesto, claro, no es un tema local ni nada. Sí, no es un tema del Estado, pues, únicamente. No es un tema inclusive de que tenga que ver con clases sociales, no es un tema que tenga que ver con la educación. La gente que sabe de esto y los especialistas comentan que la violencia intrafamiliar se da por una cuestión de falta de principios, por una cuestión de falta de moralidad, exacto, por una cuestión de ver la ética entendida a su manera. El hijo que chantajea a la mamá está haciendo violencia intrafamiliar. Claro. ¿Y cuántos son los hijos que lo hacen? El hijo que le dice, no voy a ir a la universidad si no me regalas esto. O no voy a hacer esto si no haces esto. Me corto las venas. O me voy de la casa inclusive, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Pues los papás aceptan, sucumben. Y eso es violencia intrafamiliar. Claro. Desafortunadamente se actualiza un delito que está previsto en el Código Penal, un delito que es castigable. Es decir, hay pena privativa de libertad, hay sanción económica. ¿Depende de la magnitud de la violencia o no? ¿O es parejo? Es parejo, depende de la intención, del grado de mala intención o buena intención con que se haga. Hay delitos culposos, hay delitos dolosos, en este caso no aplica mucho a esto, pero cuando se actualiza el supuesto que está previsto en la ley, la persona puede ser objeto de sanción. Sin embargo, la pena máxima es de 6 años de pena privativa de libertad, por ejemplo. Se puede acumular con otros delitos, porque normalmente la violencia intrafamiliar no es un delito solo, es un delito que conlleva varias cosas. Poníamos el ejemplo porque es algo muy común, el varón que obliga a la mujer a tener relaciones sexuales y de repente ella dice no. Dice, bueno, pues me voy a ir de la casa ahorita a las 4 de la mañana porque yo voy a buscar con quién lo tengo que hacer. Eso es violencia intrafamiliar. Si él utiliza el uso de la fuerza, no solamente se actualiza el delito de violencia intrafamiliar, sino también el de lesiones. Entonces, claro, ya son delitos que se van sumando de manera conjunta y las sanciones de cada delito se van sumando también para el caso de que sea castigado. ¿Qué pasa? Es decir, la mujer ahorita a lo mejor la que nos está viendo dice, a mí me pasa esto, ¿no? A mí me obligan a tener relaciones sexuales, es mi esposo. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué tienen que hacer si están dispuestas ya a poner un alto? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Desde el punto de vista legal, lo conducente es denunciar, ir ante la fiscalía, denunciar el delito, se levanta un acta y empiezan las investigaciones. Pero ¿qué sucede cuando en el seno de una familia la esposa denuncia al esposo? La mamá denuncia al hijo o el hijo denuncia a la mamá inclusive, ¿no? Estamos hablando que se está desintegrando prácticamente la familia. Claro. ¿Qué dicen los abuelos? ¿Qué dicen los primos? ¿Qué dicen los vecinos? Ellos no saben realmente lo que está pasando. Eso es lo conducente en materia legal. Sin embargo, pues lo que se recomienda en estos casos es buscar asesoría psicológica. Claro. Es buscar diluir el problema entendiéndolo
como todos los enfermos. Decir, para bueno, estoy evitar la enfermo, denuncia, ¿no? O evitar caer en eso. y evitar llegar al tema legal, porque ¿qué pasa? Que la mamá está declarando en contra del hijo en una agencia del Ministerio Público, en una fiscalía. Es que Bueno, ¿Qué está pasa? bien Que de difícil. repente salgan los medios de comunicación, Y la eso nota es- por sí, escandalosa. eso es dentro de una Y su familia. familia se destruye. Completamente. Eso es dentro de una familia. Sin embargo, la violencia de género, por supuesto, sale de las casas y lo vemos o lo podríamos percibir en el día a día con el acoso, con el... pues en las calles, en los transportes públicos y demás, ¿no? También hay supongo yo, también hay una sanción. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien de mi familia el que me esté violentando para ir a denunciar. O sea, Ujú. pasa un señor y me agarra una pompa y voy y digo, si es que todavía encuentro al señor, ¿verdad? Oiga, ese señor que está ahí me tomó. Me tocó me con tocó. intenciones sexuales. Exactamente. Sí. La violencia de género es un delito distinto al de la violencia intrafamiliar. La violencia de género es el ataque que puede hacer constantemente, de manera espontánea, de manera consecutiva o de tracto sucesivo, es decir, que constantemente se va llevando a cabo en contra de las mujeres. El jefe que tiene una secretaria, que tiene un asistente, que tiene una ejecutiva y constantemente la está acosando. Puede ser acoso sexual como delito, puede ser violencia de género inclusive. ¿Por qué? Porque si el jefe con el puesto, con la jerarquía, aprovecha de su posición para obtener alguna situación o hacer alguna situación en contra de la mujer que afecte su entorno sí, sexual, claro. Entonces estamos hablando que puede haber violencia Violencia de género también es cuando no dejan trabajar a las mujeres embarazadas o por estar embarazadas las corren, por ejemplo. Sí, ahí es discriminación, y la discriminación en contra de un hombre, de una mujer, de un niño, de un menor, de un adulto mayor, puede ser violencia de género. La violencia de género comúnmente la entendemos hoy en contra de las mujeres, sin embargo puede ser mucho más extensiva. Eso que te iba a preguntar, actualmente tú, en tu experiencia, ¿quiénes son los más afectados en la violencia de género? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, todavía las mujeres. Definitivamente siguen siendo las Lo mujeres. que pasa es que seguramente hay casos de hombres que son menos puestos a la luz, porque yo creo que también tiene un asunto que ver ahí con la sociedad, que van a decir que mi esposa me pega a mí o me maltrata y demás. Hablábamos el otro día, fuera del aire, de este experimento que se hizo donde una pareja va por diferentes puntos de una ciudad y la primera parte es que él está maltratándola a ella físicamente y verbalmente, en un restaurante, en un parque y demás. En todos los lugares donde sucede, siempre hay alguien dispuesto a ayudarla a ella, a separarlos, a defenderla y demás. Y después el experimento continúa al revés. Y en ningún momento, en ningún lugar pasa lo mismo de que lo defiendan a él. Son los mismos hombres los que sacan el celular y lo empiezan a grabar. Y claro, ella empiezan a grabar en lugar de defenderlo. Lo está golpeando, Mira, vamos a ver. de evitar Sí, la le violencia. está hablando con palabras antisonantes, lo está pateando. Y nadie es para decirle, que- a ver, mujer, espérate tantito. Pues, Pero porque hoy en día no existe esa igualdad, ¿no? Culturalmente, vamos a decirlo así. O sea, equidad, ajá. ajá, o sea, no pasa Eso- nada si tú ves a una mujer que le está cacheteando al hombre. Es más, esa Das hasta por como- hecho. das por hecho que es una mujer, lo puede cachetear. No, y Sí, que seguramente sí. él algo ha de haber hecho. Algo le ha de haber hecho para que lo cachetee. El culpable es él, ya Sí. prejuzgado, ¿no? Pero el problema deviene de origen en el tema de la igualdad. Ah, Es decir, la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es definitivo que el hombre y la mujer somos completamente distintos y nunca podemos ser iguales. Uno de los temas que el hombre tiene como beneficio es la fuerza. claro. Los hombres físicamente somos más fuertes Más que fuertes, las mujeres, claro. ¿no? Que no es en todos los casos, hay casos de Exacto. excepción. Sin embargo, el porcentaje más elevado es que el hombre tenga la fortaleza física más intensa que la mujer. Por lo tanto, esa desigualdad de fuerza, que es parte de la igualdad donde la ley los contempla, esa igualdad de fuerza es lo que hace que el hombre aparentemente siempre sea culpable. Si la mujer quiere golpear al hombre, aparentemente el hombre la puede detener Ajá. y decirle, espérame, no te pongas violenta, espérate, no. Ha habido casos en los cuales el hombre agarra a la mujer y le deja marcas en las manos o la agarra aquí, Para le deja- detenerla. y detenerla. Y aparentemente esa es una afectación que está haciendo el hombre en contra de la mujer. Oh, que la canción. Sin embargo, pues ese es el tema de la fuerza. Si entendemos que los hombres y las mujeres somos distintos, podemos entender el tema de la violencia de género, Claro. podemos entender la violencia intrafamiliar para saber cómo se debe de reaccionar. Lo ideal es que si un hombre está siendo agredido por una mujer, bueno, evitarlo a toda costa, ¿no?
no perder la paciencia y meterle un par de cachetadas públicamente, porque el hombre, aun cuando sea... Siempre tiene las de perder, ¿no? Correcto. Siempre va a aparecer Sí, como verdad. que el malo Oye, de la historia, sí, claro. sin Creo que ánimo de tenemos- defenderlos, Creo claro. que tenemos que hacer una pausa, no estoy segura de eso. ¿Todavía no? Ah, no, ¿Podemos? todavía no. Ah, bueno, porque yo quiero saber qué pasa una vez, tienen seguridad aquellas personas que van y hacen o levantan una denuncia. Lo digo por esta chica, acaba de ver, bueno, yo creo que a partir de ahí es que se genera toda esta serie de manifestaciones en la Ciudad de México. Esta señora que pide por favor que no salga su marido porque después de 8 años de maltrato físico, Ay, pobrecita. Eh, Tiene miedo de que salga. por fin se atreve a declarar, pero ella dice, si él sale, él me va a matar. ¿No? Entonces se levanta toda una polémica y demás. Entonces, ¿qué garantía le dan al denunciante? Cuando se genera el delito de violencia intrafamiliar o inclusive el de afectación de género pensando en las mujeres, se puede dar en varias intensidades. El caso que tú planteas es un caso ya extremo. Es decir, el esposo y la esposa no pueden cohabitar, no pueden Claro, convivir no pueden porque se convivir. pone en riesgo inclusive la integridad de cualquiera de los dos, en este caso el de ella. Ahí sí no hay otra opción. Yo creo que el psicólogo, el asesor de pareja, no va a poder No, bueno, me queda claro. resguardar y proteger a la mujer. Lo que significa que sí hay que ir a la instancia, sí hay que ir a la fiscalía, denunciar, y el fiscal puede tomar medidas de prevención como restringirle a él que se acerque a ella, por ejemplo. Eso está en la ley como una medida de prevención, como una medida precautoria para evitar que se pueda consumar un delito mayor. Ok. Puede... A ciertos metros de distancia. A él no cierta puede. distancia, Ajá. correcto, puede evitar que el esposo vea a los hijos o que la esposa vea a los niños, puede ordenar que el esposo se salga de su casa inclusive, es decir, que no cohabiten, porque hoy desde la ley nadie puede estar obligado a convivir con alguien por el hecho de que así están casados y tienen que vivir juntos, ¿no? Como una medida cautelar, como una medida de prevención, con el objeto de evitar que se consumen nuevos delitos, el Ministerio Público puede tomar medidas de prevención. Aquí, así como decirle que no salga de la casa, no tanto así. Sin embargo, no te acerques o inclusive asignarle seguridad. Ha habido casos en los cuales, que son casos extremos, en los cuales el Ministerio Público toma la determinación de decir, bueno, vamos a asignar elementos de la policía para que resguarden la seguridad o resguarden la integridad de las personas. Que es cuando ya hay una violencia que de consumarse puede ser algo terrible. ¿Y qué pasa cuando es un niño el agredido? Porque ¿puede un niño levantar una denuncia, por ejemplo? Sí, por supuesto. Si un menor es sujeto de violencia, si un menor es sujeto de maltrato, puede levantar la denuncia con su tía, con su primo, con su vecino, con cualquier persona que lo conozca o que esté enterado de la situación. Y lo que hace el Ministerio Público es que lo saca del ámbito de la violencia y lo pone a disposición de la autoridad. Por ejemplo, es muy común que los niños de matrimonios violentos los pongan a disposición del DIF. Entra la Procuraduría de la Defensa del Menor y ahí se salvaguarda el interés del niño. Oiga, vamos a hacer una pausa. Como se dan cuenta, hay mucho de dónde hablar, de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar en este tema y que es por lo más interesante y muy actual. Así es que, por favor, no se vayan. Vayan nada más allí al baño y regresen por ahí. Qué bueno que se quedaron con nosotros en Amigas y Confidentes, donde estamos tratando el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género. Dos cosas muy diferentes, pero que requieren, por supuesto, de todo un profesionista y un abogado para saber cómo accionar, de qué manera podemos actuar para no vernos ni más involucrados ni más afectados. Y entre las cosas que decíamos, platicábamos al final del bloque pasado sobre los niños que son violentados en su casa y qué se hace o a dónde tienen que asistir, a dónde tienen que exactamente poner su denuncia. La denuncia. Hay agencias especializadas en delitos contra la protección de la seguridad sexual y la familia. Okay. Hoy, en la nueva integración, no sé si ustedes ya escucharon por ahí que está entrando en vigor el nuevo sistema penal. Ajá, sí. Que es un tema que está ahorita informándose a la población. Bueno, se están reestructurando lo que eran los ministerios públicos, ahora son las fiscalías, y hay mesas especializadas en delitos que protegen a la familia y la seguridad sexual. Seguramente si van a alguna agencia del Ministerio Público, ahí les canalizarán para ir con la mesa que ve esos trámites. Y decíamos que en el caso de los menores, los sacan de la escena violenta, digamos, de sus casas, quizá de la convivencia con sus padres, que pudieran ser los que lo están violentando,
¿Y qué pasa? ¿Los ponen a disposición del DIF? Sí, correcto. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí en Veracruz hubo un caso muy sonado, inclusive aquí en la ciudad, en el puerto de Veracruz, en el cual la mamá salía de su casa y dejaba a sus hijos encadenados. Ah, cierto. Ay, sí, ¿Se qué acuerdan de terrible. ese caso? Sí. Cuando los vecinos tienen conocimiento de esto, bueno, van a denunciar al Ministerio Público, van a denunciar al DIF, y la Procuraduría de la Defensa del Menor, que es una institución municipal y también hay una institución estatal, van a asegurar a los niños, los sacan del entorno familiar, los alejan del riesgo y los ponen en espacios seguros. ¿Tiene la posibilidad algún pariente, el abuelo, el tío? Sí, los niños pues no pueden estar permanentemente como si fueran huérfanos porque está su papá o su mamá. La autoridad tiene que someterlos a análisis psicológicos, tiene que obligarlos a que tomen capacitación, a que tomen terapia para que entiendan este problema e intenten solucionarlo. No pueden vivir ni separados de sus hijos toda la vida, ni viviendo en este problema permanentemente. Y si no es posible o a corto plazo no se puede dar, o inclusive la mamá o el papá, los que son los autores de la violencia, no acceden, porque tampoco se les puede obligar a ciertas cosas. Así como el hijo del menor tiene derecho, también el papá y la mamá tienen derecho, y la autoridad tiene que limitarse hasta el derecho de cada quien. Entonces, la autoridad puede decir a los abuelos, a los tíos, a los primos o cualquier adulto que tenga que ver con la familia puede tener la custodia temporal de los menores hasta en tanto se resuelve el problema con los papás. Ahora, y la autoridad va a evaluar, va a decir, ya superaron el problema, vamos a darles un periodo de prueba, va a ir un asistente social o una trabajadora social permanentemente a preguntarle a los niños cómo les están tratando, qué es lo que hacen, y si se supera esta prueba, bueno, pues se podrá autorizar ya la convivencia permanente nuevamente. Ahora, al otro extremo, ¿qué pasa Sí, si los son abuelos y adultos mayores? y ¿a dónde muchas van? veces están también son dependientes económicos de los padres de familia, es decir, de sus hijos, ¿no? Fíjense que ese es otro caso también muy común. Es otro caso que cuando los adultos mayores crecen y desafortunadamente no acumularon dinero, no tienen una pensión y empiezan a hacer una carga económica para las familias, pues no solamente económica en el sentido del dinero, sino estar cuidando la salud, atendiéndolos, una serie de cosas, empieza a ejercerse mucha violencia, porque desafortunadamente la palabra es muy agresiva, pero empiezan a estorbar un poco, ¿no? Y si no generaron relaciones de la familia empieza dependencia, a verlos como una carga. como una carga, ¿no? y cada vez más pesada, ¿no? En estos casos, bueno, también si son objeto de violencia pueden ser separados y se puede ordenar que se vayan a un espacio donde albergan a los adultos mayores que no tienen familia. Ellos deciden, el adulto mayor decide si está de acuerdo o no está de acuerdo. El adulto mayor es un adulto y por lo tanto él puede decidir libremente. Él dice, bueno, aunque me traten mal me quedo aquí o de plano me puedo ir. No está tan protegido como un menor porque la protección de los menores, hay algo que se conoce como el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es que como ellos no tienen la posibilidad de decidir porque son menores y muchas veces no se dan cuenta de eso, se les protege más. Se les tiene que proteger más. Un niño que crece con violencia en su casa habitualmente, pues cuando tiene 5 años para él es normal, ¿no? Claro. Cuando tiene 10 sigue siendo normal. Si el papá le pega a la mamá y a los 11 años él lo ve, él no hace nada. Claro. Y si a la mamá agarra y le da un sartenazo al esposo, seguramente el niño le va a decir, mamá, ¿por qué le pegas a mi papá? Claro. Porque él está acostumbrado a vivir en ese entorno de violencia. Los adultos mayores, en cambio, pues no. Claro. Ellos sí se pueden dar cuenta y sí pueden decir sobre ellos mismos. Regresándonos un poquito a lo que platicábamos hace rato de la violencia física, porque bueno, la violencia física, pues evidentemente la mayor prueba que puedes llegar a tener pues son los golpes, ¿no? Sí. O las marcas de la violencia que tienes en el hogar. ¿Qué pasa con la violencia, por ejemplo, verbal? ¿Esa cómo la puedes...? O económica. O económica, ajá. O sea, ¿cómo la pruebas? Pues, ¿cómo puedes denunciarla? ¿Te piden pruebas para eso o cómo es? Sí, hoy tenemos un principio rector que es el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se compruebe realmente por parte de la autoridad que hay la participación, la consumación o la materialización de un delito. Esa materialización, pues muchas veces es difícil de comprobar. O una persona que insulta, que hace actos de vejación, que la dejó tirada, que a las 4 de la mañana la dejó abajo del carro, o que hizo 1000 cosas, ¿cómo se comprueba todo eso? La fiscalía tiene que ordenar a ambos, le va a creer a la mujer maltratada. Ese es un hecho. Va a aceptar su denuncia, va a escuchar su declaración y va a tomar nota de todo. Y va a ordenar que ambos se hagan estudios psicológicos.
Y los estudios psicológicos son especializados en relación al delito que se está diciendo que se cometió. Si una persona tiene tendencia a la violencia, si una persona tiene reacciones después de contestar un test o de contestar respuestas en donde no solamente tiene tendencia, sino que la ha consumado, o si del estudio resulta que la ha consumado de manera periódica o constante, pues entonces se empieza a concatenar, se empieza a comprobar un poquito lo que ella dice con lo que él dice. Y ese tipo de violencia las personas cuando la cometen habitualmente, pues no lo hacen en privado, no lo hacen en secreto, no lo hacen, los que golpean no pegan en donde no se deja huella, ¿no? Normalmente lo hacen un poquito público. Claro. Y ese tipo de actitudes pues siempre dejan una huella social. Y esa huella social son también los testigos que lo conocen, es la mamá de la señora. También se puede escuchar inclusive a los propios hijos. Como testigos. Escuchar su opinión y qué es lo que está pasando. La visita de los trabajadores sociales también va juntando una serie de elementos que con el paso de las investigaciones, bueno, pueden llegar a comprobar que efectivamente esa persona golpea, insulta, veja, maltrata, humilla, o le dice no te voy a dar dinero, o si no haces esto no te doy la quincena, o no te doy la semana, etcétera, ¿no? Se pone chantajes. Oye, ¿qué pasa? Se me ocurre, ¿verdad? En un escenario así muy raro, o a lo mejor no tanto, que esposo y esposa se maltratan mutuamente. Ah, bueno, pero sí sucede, ¿no? Por supuesto. Sí. Y ya, pero eso ya es como yo un te gané la demanda. Es como un círculo vicioso, ¿no? Yo te demandé primero. O luego cuando los quieres defender, o sea, que ya mejor ni te metes porque a lo mejor el esposo está maltratando a la esposa o al revés, y tú te metes como que, oye, no le hables así, entonces la esposa te dice, déjalo que me hable como quiera. O en ese momento se pelean a muerte, uno se mete, como, cachetean y 15 días después ya están felices, ¿no? correcto, sí. Pues en estos casos queda a discreción de ambos. Ahí decidir, su bronca, ¿no? Queda a discreción de los amigos, así de si vuelves a ir a cenar con ellos. No vuelves a ir. La verdad no vuelves a ir. Pero un teatrito así también es incómodo, ¿no? Seguramente, claro. sí. Ahí los dos son adultos y queda a discreción de ellos decir, bueno, voy a hacer algo, no voy a hacer algo. Pues lo recomendable, lo que recomienda el psicólogo, la autoridad, es tomen terapia de pareja. Vean si son realmente compatibles o no. También hay personas que siguen modelos o siguen patrones de conducta. Y seguir patrones de conducta es, oye, los papás que tienen 70 años juntos y ni siquiera se dirigen la palabra, por ejemplo. Se han peleado a muerte, pero siguen juntos, ¿no? El esposo piensa que tiene que estar ahí permanentemente, o la señora tiene que estar ahí. Y no es un mal consejo, no es un mal comentario, pero el divorcio también es una solución, ¿no? Es decir, no puede uno vivir con otra persona cuando no es compatible. No hay convivencia. Hay personas que se casan tan jóvenes, por ejemplo, que pues no han vivido, no han madurado, no han entrado en ese proceso para decidir si es correcto o es incorrecto. Y bueno, ojalá y no, pero si el divorcio tiene que ser una alternativa de solución, pues bueno, tendrá que utilizarse, ¿no? Ya perdí tu atención, ya no sé ni de qué estás hablando. Perdimos atención un poco por los postres que nos acaban de traer. Y entonces volteé y vi los postres deliciosos que tienen aquí en el azafrán. Qué rico, cosa más rica que el chef Antonio que nos explica ahorita qué cosas son, ¿no? Es un flan napolitano, por supuesto. Todos se ven deliciosos. Este heladito no sabemos de qué es, pero por favor quiero Pero ahorita lo vamos a probar. Bueno, este tiene champiñón arriba, por vida de Dios. ¿Qué cosa es esto tan rico? Y bueno, ahorita vamos a recomendadísimo, por favor, vengan al azafrán, que nunca los defraudarán. De verdad, chef de primera. Oye, y además riquísimo, eso no, riquísimo, es delicioso. Delicioso. Sí, sí, es muy rico. Yo creo que nos están atormentando con los postres aquí. Sí, esa es violencia. Eso es es violencia, me queda claro. Que seguir hablando y haciendo el programa cuando ya queremos entrarle a los postres. Estoy a dieta, eso es violencia. Siempre lo que nos ponen por acá, ¿no? Oye, yo iba a preguntar sobre la violencia de género y lo que está, todos estos movimientos que han surgido, el asunto del silbato y ¿en qué momento se denuncia? Como dicen los memes, es el pito de Mancera. El pito de Mancera, sí, que se ha agrandado, dicen hoy, ¿no? Porque ya se ha ido, se intenta que se vaya a otras regiones. Sí. Pero bueno, el caso es que uno puede voltear así, policía, fulano de tal, o sea, para eso es el silbato, o sea, ¿de verdad crees que sea una...? El silbato es una alternativa social, tomando en cuenta que la autoridad, pues ciertamente hoy la población está consumando más delitos y la autoridad está siendo rebasada en determinado momento. El silbato ha sido muy común como las alarmas vecinales. Ajá. Es decir, si en una privada, en una cuadra, suena el silbato, pues todos los vecinos tienen que salir a auxiliar al vecino, ¿no? Porque hay alguien que está robando, alguien en la azotea, algo es como incorrecto una está alerta, pasando. ¿no? O inclusive el esposo me está golpeando, suena el silbato y la gente tiene que ir a ayudarlo. La violencia de género se da mucho en contra de las mujeres, es decir,
hoy las personas o muchos hombres pues están rebasando un poco el tema de la dignidad, de la decencia, de la prudencia, de los principios, de ese respeto, De la moralidad, de ese respeto hacia la mujer que debe darse, ¿no? Yo no sé en el caso de ustedes, pero yo les voy a platicar que cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, me acuerdo que no podíamos decir groserías si había una mujer. Inclusive si se nos salía alguna palabra antisonante, antes se usaba eso. perdón, porque estaba Tamara ahí, ¿no? Hoy por no favor. lo podíamos decir. Hoy eso es algo que no Pero yo te existe. voy a decir una cosa, yo se los he platicado Ya no aquí. existe. Mi papá, en su vida, y mira que falleció a los 76 años, nunca lo oí decir una grosería. Nunca, una mala palabra en ningún momento, o sea, nada. Y cuando le cuento a mi esposo me dice, ¿y no era gay? Oye, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Porque Absolutamente nada que ver, claro, es por la supuesto. Es educación, es Claro. una por educación supuesto, que daban antes. y totalmente distinto a como es ahora, Sí, que pero- no se les pero- quita el güey de la Pero además, boca. Tamara y Dora, fíjense que las groserías se utilizan por aquellas personas que con palabras convencionales no saben decir sus emociones. Por supuesto, no, y que Es tienen que muy muchas poco veces es una vocabulario. muletilla. Claro. Sí, Que, es- uti- que son, se- son, que son, utilizan son para... modismos, Ajá, exactamente. no saben decir, están tan enojados y no saben cómo decirlo en palabras. Yo misma me pregunto, por ejemplo, últimamente utilizamos mucho el no manches. Ajá. ¿Qué usábamos antes? No inventes. ¡Ah! ¿Cómo ¿Cómo crees? crees? Era, no era más él. Ajá, pero Oh. ajá, sí, o está cañón. Caramba. O sea, que no es Recorcholis. no es una grosería. Eso también le dice que Eso no era decía de tu las papá con Eso revistas, era de ¿no? las revistas de Batman y Robin. No, pero sí es verdad. Decías, bueno, ahora que dices, está cañón. Antes no decía está cañón, No. nunca. Que es Ahora- la forma decente del famoso macho cabrío, ¿no? Exactamente. Sí, eso ya es fresón. Pero entonces, ¿cómo decías? Está cañón. Antes. Que está difícil, qué Está complicado, qué irreal, molesto. Qué rudo, Qué difícil. Qué fuerte. Uy, Mufasa. No, pero sí es Qué cierto. ole. Ay, sí. Oigan, incluso yo leí, no recuerdo si es en Ciudad de México o dónde, que en el metro ya las mujeres tienen que, o sea, les dan como prioridad para que todas las mujeres estén en un vagón. Ah, sí, en DF. Es en DF, Bueno, en Ciudad de ¿verdad? México. Bueno, en ajá. Ciudad de México, en un vagón y los hombres en otra, por aquella de que ya sabes Aún Bueno, así, el acercamiento de Aquí en más. Veracruz hay un programa de la autoridad municipal en donde los autobuses públicos tienen espacios reservados para las mujeres. Muy bien. Oye, pero el problema en el metro es que, ok, tú vas a tu vagón, pero en lo que entras y sales ya, pues fue exactamente lo mismo, ¿no? No creo que tengan como que una entrada principal para las mujeres y otra para los hombres. La- No la- lo sé, ¿eh? No, Estoy lo que diciendo, pasa tal es vez que sí. se supone que los vagones de las mujeres son los que están hasta el final, digamos. O sea, ellas agarran como la última parte del pasillo Ok. y los hombres el resto. Ajá. Eso por un lado. La violencia de género es un tema que si bien es cierto, es muy común, ahí le compete a las autoridades meterle mano para resolver esto. Es un problema social que no es de pocos, que es de Pero muchos. ¿no sienten que es como que la gente no respeta no sé, el límite de velocidad en las calles? Póngale topes. En lugar de que aprendamos a manejar. Es que esa es la solución. La solución es que busquemos que en las escuelas a los niños trabajemos más en ellos, eduquemos, ajá. entendamos a respetar a las mujeres, todos tenemos una mamá, un papá, y Claro. si lo hacemos nos va a ir mejor, ¿no? Exacto. Oigan, vamos a ir a un corte. ¿Otra vez? Sí, porque tenemos que rápido. comer nuestro postre. Se está derritiendo mi helado y no lo puedo soportar. Ahí venimos. Vamos a la pausa, regresamos. Para las Naciones Unidas, la discriminación, la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos e impide el progreso hacia la justicia y la paz. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres. Se hace un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Las Naciones Unidas trabajamos por la paz, por el desarrollo y por los derechos humanos. Pero ¿por qué las Naciones Unidas ponen un foco especial en la violencia contra las mujeres y las niñas? Porque de alguna manera es la violencia que existe en tiempos de paz, en tiempos de conflicto, con crimen organizado y sin crimen organizado,
ocurre en el espacio público, pero ocurre también en el espacio que debería ser más seguro para las mujeres, que es el propio hogar. Y muchas veces la hemos escondido, la hemos permitido, la hemos silenciado. Tenemos que comunicar de otra manera, tenemos que comunicar de una manera que sea cercana. Puedes desde tu trinchera, con detalles muy pequeños, hacer grandes cambios. Pero también quiero en esta ocasión mencionar que para nosotros como Naciones Unidas, violencia de cualquier tipo, sean mujeres, sean hombres, sean niñas o niños, es absolutamente inaceptable para nosotros. Cada una de nosotras tenemos una responsabilidad histórica y para eso tenemos que avanzar y para eso tenemos que levantar nuestra voz y para eso tenemos que decir que la violencia no es natural. Luego agradecemos la adhesión de Jimena Sariñana, actriz, cantante, joven mexicana que se une como vocera, como portavoz junto a nosotras y nosotros a la campaña. Ojalá que a través de la información las mujeres sepan que no es normal ser abusadas ni emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna manera. Oigan, qué delicia, de verdad. Ya probamos todos los postres que nos dieron aquí en el Azafrán. No, que es donde estamos. Ah, bueno, este es flan de vainilla. Este que está agarrando Tami es flan de vainilla. Fíjense nada más lo que tiene para que se les antoje. Huevo, leche condensada, leche evaporada, azúcar y vainilla de Papantla. Nada más y nada menos. Qué rico, pues sí, aquí está estamos. delicioso. Ay, perdóneme. Oye, ¿y este que tiene champiñón nos dijeron que era? Ahí está, ¿no? Este es cremoso de queso de cabra. Ay, qué delicia. Delicioso. Ahorita lo voy a probar, no lo he probado. Tiene polvo de huitlacoche, mermelada de tomate, salsa de albahaca y curry. Y luego el helado de lichi está. Helado de lichi deliciosísimo, delicioso. fresco. Tienen que venir al Azafrán, no sé qué hacen ahí en su casa, véngase. Y luego, esto, no, miren, la verdad es que me he hecho bien sonsa y no les he pasado este plato. Claro, o sea, Tami lleva en todo el corte comercial. Oigan, tienen que probarlo. Tienen que probarlo, pero o sea, no les pero doy. no los pasa, ¿verdad? No, bueno, es que este Ahorita es lo vamos a fondant de probar. almendra. Como todo el fondant, ya sabe, lo parte y sale así. Ay, qué delicioso. rico. Partes iguales de almendra pulverizada y huevo que se congela y se lleva al horno a 180 grados por 6 minutos. Oye, Antonio, ya estás dando la receta. Acompañado de nieve de crema y ralladura de limón. Ah, Prueben bueno, esto, qué delicia. por favor. Qué linda, ¿eh? Muchas gracias. Ay, ya te pero estábamos un ratito esperando. nomás, ¿eh? Oiga, pero estamos platicando aquí con el licenciado Capistrán, sí. acerca de pues esta violencia intrafamiliar y también la violencia de género. Y ahorita yo te estaba haciendo una pregunta. Me llamó mucho la atención que aquí nos pusieron una pregunta que era el impacto del matrimonio infantil.
Y yo decía, bueno, lo que pasa es que en otros países es más como una cuestión cultural, o sea, el hecho de que adultos, ya hombres adultos, se puedan casar con niñas de 14, 15 años. Ahí me queda claro que es otra forma de pensar, es otra cultura. Pero en México, tiene razón Tami, me decía, bueno, aquí también hay mujeres que sabemos que se casan, ahora se quieren casar a los 14, 15 años, pero hay que... no se casan. Se van, se huyen, Viven pero juntos, los ¿no? padres Bueno, no se casan la mayoría no de las dicen veces. nada. O sea, Ajá. nada más, ya se robaron a mi hija. Ajá, pero ahí qué pasa, o sea, realmente en este país Por supuesto. tenemos una forma de... Sí, Por sí, supuesto, claro. estoy hablando de comunidades o de poblaciones o de poblados, no precisamente en las ciudades grandes, supongo que no sucede tanto, pero sí, de que sucede, pues. Sí, es muy común en ciertos sectores de la sociedad, en ciertos sectores que culturalmente las niñas se casan muy jóvenes, ¿no? Ajá. Sin embargo, la ley también lo contempla, el Código Civil también lo contempla. Un menor de edad no está autorizado para casarse. Exactamente. Tiene que hacer un trámite de emancipación. La emancipación es obtener una autorización por parte de los papás, inclusive el Código Civil habla del Ejecutivo del Estado. El gobernador puede darle autorización a un menor para emanciparse y poder contraer nupcias formalmente para estar legalmente casado. Normalmente los jóvenes no se casan a corta edad, lo Y que hacen ahora es menos, que viven cada vez se juntos, casan ¿no? más grandes. En ciertos sectores, Oye, en ciertas... antes sí, el padre podía dar autorización. Hoy también, Ah, ok, es decir, también. el papá puede autorizar para que se emancipe su Que hijo ahorita estoy anticipadamente, pensando, pues a mi mamá. su hijo o hija. Mi mamá, Bueno, pero era en otras épocas, ¿no? espérame, pero era menor de edad. Sí, era menor de edad. Tenía 19 años porque antes la mayoría de edad era los 21. Entonces ella se huye con mi papá, después de que no los dejaron casarse, deciden huirse. Y entonces el gendarme fue con mi abuelo a decirle, necesitamos su firma, porque la señorita, que por cierto ya pasó no sé cuántas noches, ya, señor, agarra la onda, se quiere casar. Que para esas épocas era algo Uy, no, atrevidísimo, pero ¿no? cállate. Oye, los entonces tu mamá fue socialmente- rebelde, y porque socialmente para esa época... criticado. No, bueno, pero espérate, porque por supuesto le dieron sus trompadas cuando o sea, ellos eran novios, mi papá fue a pedirla, no la dejan, no le dan Casarse. chance. Bueno, le dicen a mi papá que regrese una semana después. Cuando regresa, a ella ya la tenían escondida en el rancho de mis abuelos, de mis bisabuelos, de los abuelos de ella, y ya la habían trompeado y todo, y por supuesto no te vas a casar. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía 19, mi papá 32. Entonces, ay, te los traigo, pero como película de Pedro Oye, sí era un Infante. chorro de 14 años. 14 años, 14 sí, años de de divorciado diferencia. y aparte tenía una hija que él era el dueño de la patria potestad de esa niña. Entonces, No imagínate, pues inventes. jamás te vas a casar con ese señor tan grande. Claro. Entonces, pues se recadeaban con la señora que cuidaba el rancho y que no sé qué, se recadeaban. Toda Y una entonces, historia romántica de... era Pedro Infante esto. Entonces, resulta y pasa Y lo la siguiente. chorreada, ¿no? Te ¿Cómo lo era? juro. Resulta que viene la fiesta de cumpleaños de la abuela de mi mamá. Entonces ya sabes que la fiesta en el rancho era así de ta. No, entonces mi mamá le manda un recado a mi papá de o es Ahorita o es en la nunca. noche o ya no nos fuimos. Y efectivamente, mi mamá apartó comida de lo que estaba en la fiesta para aventarle a los perros y que no ladraran. Y se saltó y mi papá llegó con una camioneta y alumbrando hacia el cielo. Así, haz de cuenta, Pedro Infante. Y se Ajá. fueron, se huyeron. Para esto mi abuelo había puesto a uno de los tíos a cuidar exclusivamente a mi mamá. Para evitar eso. Exacto, pero se emborrachó. Mi tío Blas. Entonces Y fue- aprovechó. Y al día siguiente el que le fue re mal con las trompadas que le dio mi abuelo fue al tío, ¿va? Y mi mamá se fue, pero a lo que voy es que sí tenía para casarse, que ella pretendía casarse, que tener la firma de consentimiento de sus padres, porque ella no Y era hoy mayor también de es edad. así, entonces. Este, ¿O no, no? Hoy es diferente. Hoy el tema es distinto. Hoy un mayor de edad que se involucra con una menor de edad puede darse el caso de estupro, Estupro, exacto. puede darse el caso de violación, puede darse Ajá. el caso... Ya la relación afectiva de amor no está contemplada en la ley. Es decir, se querían mucho y se recallaban. Esa historia de los papás de Tamara está bien bonita, ¿no? Pues oye, hasta se puede escribir algo ahí, 43 años algo- duraron algo bonito. casados y 6 hijos Y después. acabó muy bonito, pero Sí. hay muchas historias que no acaban bonito. Sin embargo, O sea, ¿no? en la ley lo que se cuida es el interés de la menor o del Claro, menor en claro. su caso, pero precisamente son mujeres de la menor, cuidando que ella aparentemente no está apta todavía para decidir no solamente sobre su vida, sino sobre su cuerpo y Claro. una serie de cosas, y la ley la tiene que cuidar. Si el papá va y denuncia, entonces así pudo darse el caso que si pues ¿qué será? Tu abuelito denunciaba a tu papá, Sí. seguramente Sí, se puede haber seguro. consumado algún delito, Por ¿no? supuesto que sí, por supuesto que sí. Imagínate. No, y por eso mis papás nunca celebraban su aniversario el día que se casaron un 2 de diciembre. Ellos celebraban el día que se huyeron.
El 12 de noviembre. Ajá. Ese era su Que era aniversario. realmente cuando se consumó, todo. la relación de pareja. Cuando decidieron, claro. De ahí surge Tamara, ¿no? No, hombre, muchísimos años después. No, también tú Soy eres de las más ul- chiquitas, Soy la ¿no? Y última fueron de un chorro. 6, imagínate. Bueno, 7 con mi hermana que ya existía. Ajá. Pero sí, imagínate. Sí, hoy desde la ley están contemplados muchos supuestos para evitar ese tipo de situaciones. Hay casos bonitos en los cuales se hicieron familias bonitas con muchos hijos y todo muy bien, pero hay casos en los cuales pues el hombre se aprovecha mucho de esto, ¿no? Claro. No, bueno, y sí hay una gran diferencia, no es que abismal, entre casar a una niña de 13, 14 años y una de 19. Sí, digamos no, que claro, va- claro que hay mucha Claro, diferencia. claro, que a los 19 ya está más apta para Claro. conocer, decidir y saber qué es lo que más le conviene, entre Ahora si todavía. tienes 19 ya eres mayor de edad, ya no Sí, necesitas Ya de la no, desde los consentimiento. 18. Sí. Pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, que había por ahí una investigación seria de que en un estado de la República estaban vendiendo a las niñas por 5,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no solamente era para el tema de Sexual. sexual, también era para que trabajaran en las casas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa Y una con niña- eso? Lo que se llama trata de personas, ¿no? Correcto, Está también hablando. es un delito. Claro. Y ese delito también es castigado porque uno no puede tener una persona secuestrada en su casa para que trabaje pues 24 horas los 7 días de la semana. Hay reglas para el trabajo, hay reglas de libertad. De que, Claro. que ¿Qué están- pasa con las personas que se dan cuenta de que hay niños que son tratados con violencia familiar? Es decir, te lo comento porque clásico, ¿no? Las trabajadoras que están contigo en el trabajo del hogar, de repente llegan y te cuentan, señores, que no sé qué hacer, porque fíjese que por donde yo vivo, hay una señora que tiene 2 hijos, pero pobrecitos niños, porque ahí andan todos sin comer, o les pegan, y no saben qué hacer por miedo, porque al final de cuentas hay muchos que viven en departamentos que están muy juntos, o en vecindades donde todo el mundo se entera, y no saben qué hacer, no saben cómo ayudar a esos niños o a dónde dirigirse, porque les da miedo, porque al final, pues el vecino vive ahí a un paso, y sabe que se va a enterar que fueron los que demandaron, pero al final se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Maltrato Sí. a niños o que Pues les están ahí- dando incluso drogas y Ahí demás. pueden acudir directamente a la fiscalía, pueden acudir al DIF inclusive a hacer la denuncia. Y hay casos inclusive de denuncias anónimas. Eso es lo que te iba a en preguntar, donde si la se gente puede hacer denuncia anónima. Sí, Ajá. puede marcar, hacer una nota, dejarla en un buzón y le corresponde a la autoridad ir a investigar si es cierto o no. Y tienen que investigar muy bien porque tampoco puede ser esa acusación como que tomarla tan en serio, porque puede ser objeto de venganzas, puede ser objeto de, Sí, claro. de O sea, tienen revanchismo, realmente de los que vecinos investigar o que sea cualquier cierto, cosa, Eso ¿no? a mí me preocupa. Hace rato lo quería comentar, que decías, a la mujer violentada se le cree sí o sí. Qué miedo, porque no todas las mujeres, o sea, pueden Sí, ocupar. Sí, es lo que decía, por eso Imagínate siempre el que tiene más las de perder es el hombre. Una novia chiquita que está enamoradísima del novio, también chiquito, y le dice, oye, si me dejas, te voy a acusar de que me violaste. Cuando ellos han tenido relaciones sexuales habituales Claro. en los últimos 6 meses. Él va a ser sujeto pues, de señalamiento, de denuncia, de investigación, del escrutinio, O de las que la se pintan, sociedad, ¿no? por Un ejemplo. golpe, o se golpean ellas mismas y van y dicen que fue el novio o el marido Sí, o sí, lo que sea. son casos extremos, pero en los cuales, en el tema de la sexualidad, a la mujer se le cree. Es algo que pues, Qué complicado, ¿no? Es complicado y es muy delicado. Por eso no hay que meterse en líos, hay que tener una vida tranquila y pacífica, y cuando las relaciones de pareja no funcionan, bueno, pues hay que Mejor seguir buscando evítense opciones, problemas, ¿no? sí, por supuesto que sí. Es- ¿Dónde te pueden encontrar, Teléfonos. Luis, para que, por si tienen algún caso Por en si este les debes momento? algo. Sí, Para mis acreedores. exactamente, por si te quieren mandar, no, es cierto, no es cierto, la autoridad, no, para nada. ¿Dónde te pueden encontrar para alguna consulta o algún consejo, lo que sea? A mi correo electrónico recibo información, martincapistrán@hotmail.com. Estoy en las redes sociales, en Facebook como Luis Alberto Martín Capistrán, o en Twitter como @martincapistrán. Con mucho gusto, inclusive de algunos programas ha habido gente que pide consultas, Ay, y con qué mucho bueno. gusto le Oye, aclaramos sobre todo, algunas sobre dudas. todo este tema, Sí. que me parece que además de lo complicado que pueda llegar a ser, también tiene un grado, o sea, es un poco vergonzoso. O sea, no debe ser nada bonito llegar y platicar, es que fíjese que yo soy violento, a mí me ejercen violencia en mi casa, o mi marido me Claro. golpea, o me obliga a tener relaciones sexuales, Y además, etcétera, ¿no? imagínate nada más, Dora, poner en la balanza tu vida o tu tranquilidad. Es decir, desintegrar tu familia, tus hijos y todo lo que Sí, esto es que implica. debe ser O de dificilísimo, repente voy al claro. Ministerio Público a denunciar. Esa decisión es muy complicada y la mayoría de las personas dice, por ejemplo, que siga la vida así. Sí, yo me aguanto y que mi familia siga Sí, igual, porque ¿no? Que todos definitivamente, crean que está sí, todo si bien. a muchos les da temor ir a denunciar cualquier delito de robo, no vaya a ser que el que me Por eso robó digo. sepa que yo lo Que fui yo a lo denunciar. denuncié y Ahora imagínate que
el enemigo está en casa. Y cuando salga de la cárcel venga en contra mía o tome esto? medidas. Sí, Exactamente, no es por algo eso digo. complicado. Pues lo ideal es buscar asesoría. Lo ideal es que esto no, hay que entender que la vida debe ser cordial, vivir en armonía, de vivir en tranquilidad. Todos los días Y debemos que bajo buscar ninguna ser felices, circunstancia nadie merece ser golpeado ni violentado, bajo ninguna. Maltratado, vejado, claro. No hay justificación para nada de eso. Y que además, no sé si me equivoco y ustedes corríjanme, pero yo creo que el amor nunca en la vida se va a manifestar con violencia. No, para nada. No. Lo que significa que si hay alguna situación de violencia, hay un problema que hay que atender y no es un problema menor. Antes de que crezca, bueno, atiéndanlo con la asesoría, Y hay muchas partes, ¿no? Desde el psicólogo de la escuela de los hijos, por ejemplo, el psicólogo del DIF, el psicólogo de... Hay un montón de grupos de apoyo a las mujeres, apoyo a los hombres inclusive, porque hay hombres que también por pena no pueden llegar con los amigos y decir, A mi esposa platicar, me mi esposa golpea, me ¿no? pega, Sí. sí, no, No me da de... No me da de comer cuando no. Sí, Pues sí, levántese también. usted también, ¿eh? O sea, Sí, o me quita mi dinero, o etcétera, ¿no? Ese puede tipo de ser, claro. cosas también. Sí, no, el tema de la violencia intrafamiliar es algo que hay que atender, no hay que dejar crecer. Yo creo que lo ideal es buscar que las familias permanezcan el mayor tiempo posible, que sean felices, que tengan muchos hijos. Pero aquí hay un tema que es muy importante. La violencia intrafamiliar puede ser detenida a tiempo. Si no es detenida a tiempo y se acostumbran a vivir de esa forma y trasciende a los hijos inclusive, se están generando 2 posibles delincuentes, 3 posibles delincuentes que van a entender que de vez en cuando toman alcohol pueden llegar y golpear a la mujer, ¿no? Claro. O que a la mujer se le puede tratar mal. O si la mujer no sirve de comer cuando uno llega con hambre, lo ven como un hay que hecho tronarle natural. los dedos Claro. y empieza a ser algo natural. Y si generamos una sociedad bajo ese concepto, en los próximos 10 o 15 años, pues caramba, ¿dónde vamos a estar? ¿no? Es decir, Bueno, ¿dónde vamos a Hay estar? que- Justamente hoy leí en qué posición del mundo se encuentra México con respecto a los países más pacíficos. ¿Y dónde La metro- estamos? En el 143. Híjole. No, bueno. En el O sea, nos 140. hace falta mucho Muchísimo. por avanzar. que es un ¿no? tema que es un tema dramático, es algo de Islandia preocupar. es el país número 1 donde está básicamente erradicada la violencia. Pero bueno. Ay, ya me puse muy triste. Oiga, No, no, pero ¿saben es qué? bueno Porque me voy a saberlo. poner muy contenta porque les voy a invitar nuevamente a que vengan a El Azafrán, cocina de mar y campo. Y yo quisiera, sí, decirles exactamente la dirección. ¿Alguien por ahí me puede decir que estamos en el Boulevard Ávila Camacho? Sí, sí, ¿Y sí. qué número? ¿Tenemos número? Bueno, es que está muy Es que está fácil. muy fácil, la verdad. Está muy fácil de llegar. Ustedes, digo, si están en el puerto de Veracruz, saben perfectamente dónde Y se si encuentra no, el azafrán. vengan a El Azafrán. Si alguien nos está viendo, que seguramente son muchas, espero, que no estén aquí en la ciudad y puerto de Veracruz, recomendadísimo cuando vengan visitar El Azafrán y llevarse un muy buen sabor de boca. Oye, Muchísimas gracias. Boulevard Manuel Ávila Camacho y enfrente está un casino también muy conocido, o sea que no hay pierde. Exacto. Aquí los van a estar esperando para apapacharlos como se debe y pues ya nos tenemos que despedir, Muchas licenciado. gracias, licenciado. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Próximo viernes, Confi. Aquí estamos a las 10:30, ¿no? Claro que Por sí. TV Más. Gracias. Bye. Bye.